Febrero 1944. El remoto fondeadero de la laguna de Truk arde bajo un cielo ahogado por el fuego de petróleo. Las oleadas de aviones portaaviones estadounidenses atacaron la fortificada isla nipona, transformando la intocable base naval en un basurero flotante. En medio de la devastación, varios buques japoneses huyen al norte, esperando que distancia y oscuridad los salven. En el puente del rápido acorazado USS Iowa, pantallas de radar brillan, los números se ajustan, los carenados se mueven. Una persecución comienza, que llevaría al más largo enfrentamiento de artillería de superficie jamás visto. Suscríbete. Durante la Segunda Guerra Mundial, un lugar en el Pacífico Central proyectó una gran sombra sobre la estrategia aliada, Laguna de Truk. El Imperio japonés la consideraba una joya. En el interior de su anillo de arrecifes, acorazados, cruceros, portaaviones, submarinos y cientos de barcos de apoyo se refugiaban bajo espesas defensas naturales. Era tan vasto que convoyes podían reparar, repostar y reagruparse en secreto. Allí se entrenaban pilotos, se cargaban torpedos. Los comandantes planearon operaciones que desangrarían a los marines de EE-U en las islas, donde aún se hallan lápidas. Por 2 años, nadie osó atacarlo directamente. Los estrategas lo llamaban el Gibraltar del Pacífico, un apodo ganado no por muros de hormigón, sino por la geografía. La laguna era enorme, serena y profunda, ofreciendo perfecta protección del mar agitado. Estaciones de radar, aeródromos y baterías antiaéreas rodeaban el horizonte como una corona de acero. Los japoneses creían que asaltarlo de frente sería un suicidio. Cualquier flota atacante se toparía con cientos de aviones, torpedos letales y baterías costeras con artilleros expertos. Los submarinos recibían reparaciones en la laguna, su corazón para las manadas de lobos. Pero la inteligencia de EE-U mejoraba más rápido de lo que Japón preveía. Los descifradores de códigos analizaban mensajes interceptados. Vuelos de reconocimiento obtenían imágenes que mostraban barcos, combustible y nuevas construcciones. Analistas vieron una tendencia alarmante. Si Truk seguía intacto, Japón repondría sus pérdidas antes de que los avances de Estados Unidos en las islas importaran. Ya no era solo una base, era un nido de víboras, listo para atacar cualquier convoy que se atreviera a acercarse a las Filipinas o las Marianas. Pero otra cosa cambiaba. La doctrina de portaaviones de EE-U maduró. Pilotos, al volver de duros combates, aprendieron a desmantelar defensas enemigas. Las intercepciones guiadas por radar mermaron los contraataques aéreos japoneses. La logística, el silencioso asesino, ahora favorecía a Estados Unidos. A inicios de 1944, el Pacífico cambió como marea contra un castillo de arena. Cuando se supo que grandes buques de guerra en la laguna de Truk se moverían, la oportunidad era muy valiosa para ignorarla. La decisión en el cuartel general de EE-U desataría una tormenta tan feroz que los defensores de la laguna jamás se recuperarían. La escena estaba lista. La fortaleza iba a arder. Para entender por qué esta persecución cerca de Truk sacudió a los almirantes japoneses hasta la médula, debes comprender su visión de las batallas navales. Desde principios del siglo XX, sus líderes estudiaron un concepto llamado Kantai Kessen, la idea de un único y glorioso enfrentamiento naval que decidiría el resultado de la guerra. Imaginaban acorazados, acercándose a distancia visual cómoda, intercambiando fuego a medio alcance, mientras los destructores lanzaban torpedos. Era una doctrina arraigada en coraje, disciplina y telémetros ópticos que exigían ojos humanos para rastrear siluetas enemigas a través de bruma, humo y oscuridad. Por décadas, Japón se entrenó obsesivamente para esto. Las tripulaciones de artillería practicaban combates nocturnos, creyendo en su disciplina sin par. Las academias navales priorizaban el espíritu de lucha sobre el cálculo mecánico.
Japón esperaba castigar a todo oponente que entrara en el alcance de sus torpedos si dos flotas enemigas se acercaban. No era soberbia. De hecho, tenían un precedente histórico. Su victoria en la batalla de Tsushima convenció a generaciones de que la moral y el temple superior eran decisivos en el combate naval. ¿El problema? La tecnología avanzó. Al otro lado del océano, ingenieros y matemáticos estadounidenses resolvieron distintos problemas. En lugar de apostar por la visibilidad, construyeron herramientas que podían ver sin luz, sistemas de radar que alimentaban computadoras analógicas capaces de predecir dónde estaría un blanco móvil cuando un proyectil masivo volviera a la Tierra. Mientras tanto, los estrategas japoneses apenas invirtieron en tácticas de combate a larga distancia. Para ellos, disparar a lo lejos era un desperdicio. Los proyectiles requerían ajustes visuales de caída. Sin observar el impacto, ¿cómo podrían ajustar? Su doctrina asumía que esas distancias eran imposibles. Así, los astilleros nipones priorizaron cañones grandes, blindaje fuerte y torpedos superiores, ideales para escaramuzas a media distancia. Pero eso dejó un punto ciego fatal. Si el enemigo atacaba fuera del alcance visual, la valentía no bastaba para disparar con precisión. Cuando en 1944 salvas guiadas por radar cayeron en buques de guerra, las tripulaciones japonesas quedaron atónitas. Sus telémetros apenas podían ver humo en el horizonte. Sus torpedos se dirigían al océano vacío. Ningún vigía podía corregir arcos balísticos que subían kilómetros al cielo. La doctrina chocó con la matemática, y esta última venció. Por primera vez, los oficiales japoneses vislumbraron una verdad aterradora. El campo de batalla se extendió más allá de los sentidos humanos y no estaban listos para luchar en ese futuro. Mientras los oficiales japoneses todavía depositaban su fe en la óptica y el instinto, los acorazados estadounidenses llevaban en silencio algo que el mundo nunca había visto realmente en combate: una mente mecánica. En lo alto de los barcos clase Iowa estaba el radar de control de tiro Mark VIII, una antena giratoria y cuadrada que detectaba naves enemigas mucho antes que el ojo humano pudiera ver a través de la bruma. Cada barrido enviaba pulsos rebotando en la superficie oceánica, ofreciendo datos exactos de rumbo, distancia y velocidad. No parpadeaba, no sudaba y no necesitaba la luz del sol. Pero el radar por sí solo no fue la revolución. La verdadera maravilla estaba dentro: la computadora de tiro. Esta computadora analógica, un laberinto de engranajes, levas, discos giratorios y entradas giroscópicas, realizaba cálculos balísticos continuamente. Consideraba docenas de variables al mismo tiempo, no solo dónde estaba un barco enemigo, sino dónde estaría cuando una andanada de 5.000 libras finalmente cayera un minuto después. Compensaba el giro del barco que disparaba, la deriva del viento, la humedad e incluso la fatiga del cañón. Los ingenieros decían que calculaba todo menos la oración. Los operadores introducían los datos del radar y la computadora de tiro entregaba soluciones con precisión fría. Los engranajes de elevación rotaban los cañones de 16 pulgadas. Las torretas se alineaban como depredadores mecánicos. Cuando llegaba la orden, el barco no adivinaba, ejecutaba. Mientras tanto, los artilleros japoneses usaban miras ópticas, ajustando el alcance por los impactos. Si el humo oscurecía el horizonte, su precisión se desmoronaba. Si la lluvia empañaba lentes, los números no importaban. A gran distancia, las siluetas enemigas se hundían bajo la curvatura terrestre. Sin radar, las correcciones de tiro eran solo una esperanza. Luchaban contra la física con binoculares. El diseño Iowa se basó en este sistema. Los directores de tiro de la superestructura actualizaban continuamente la computadora. Bajo cubierta, los marineros escuchaban el zumbido de la máquina, confiando en ella completamente. Al salir los proyectiles, nadie los veía arcar más allá del cielo azul. Esperaban únicamente los ecos del radar que confirmaran los patrones de impacto. Era una guerra aterradoramente impersonal, una guerra por cálculo.
Esto no era valor medido por la audacia, sino geometría, química y el genio de la mecánica trabajando en perfecta armonía. Las tripulaciones japonesas, acostumbradas a leer las salpicaduras con telescopios, se enfrentaron a salvas de barcos que ni siquiera podían ver. Su doctrina no ofrecía respuesta. Si no se puede observar, no se corrige el tiro. Si no puedes ajustar la puntería, simplemente malgastas munición. Los acorazados de EEUU cruzaron un umbral en ese instante. Se convirtieron en armas que la vista humana ya no podía limitar. Y el 17 de febrero de 1944, los barcos japoneses en fuga aprenderían esa lección una devastadora salva a la vez. Mientras la laguna de Truk estallaba a sus espaldas, buques de guerra japoneses se deslizaban discretamente al Pacífico. Sus comandantes presintieron la catástrofe mucho antes del primer bombardero en picado. Los buques anclados eran trampas mortales. Combustible, municiones y estrechos camarotes significaban que una bomba certera podía destripar un crucero en segundos. Así, bajo el cielo crepuscular del amanecer, el Katori, con destructores y un transporte auxiliar, emprendió una huida desesperada al norte. Su esperanza era evadir la atención americana. Sobre el papel, esta fuga parecía posible. Los destructores eran rápidos, capaces de superar los 30 nudos. El crucero Katori, aunque dañado por previos ataques aéreos, aún podía cojear hacia el norte a más de 20 nudos. Solo la oscuridad y la distancia los protegían. Los oficiales japoneses rezaban para que los portaaviones de EEU se fijaran en los barcos en llamas de la laguna y no en las siluetas que huían. Pero los pilotos de reconocimiento americanos no cedieron. Aviones de patrulla del portaaviones ligero Kaupenz avistaron la columna en fuga. Desde su altitud, estelas de humo y olas destacaban claramente contra el azul profundo del océano. Los operadores de radio transmitieron el rumbo, la velocidad y la dirección al almirante Spruance. Ahora tenía dos opciones: dejar que los aviones los persiguieran hasta que el combustible fuera un problema o enviar buques de superficie que aún no habían disparado ese día. Spruance eligió la segunda. Rápidamente armó un grupo de persecución con el USS Iowa y el USS Nueva Jersey, los acorazados más poderosos a flote. Con ellos, los cruceros pesados Minneapolis y Nueva Orleans, y destructores de escolta listos para contrarrestar torpedos. A diferencia de los barcos japoneses, este grupo americano sostenía más de 30 nudos sin forzar la maquinaria. A velocidad máxima, las olas de proa avanzaban como alas blancas. La persecución había comenzado. Horas después, los operadores de radar en el Iowa detectaron ecos tenues en el límite de sus pantallas, tan lejos que los vigías no pudieron verlos. La voz del operador resonó por los circuitos del barco. 4 contactos, acercándose lentamente. El equipo de trazado trabajó, marcando rumbos con lápices de grasa en tableros transparentes. Zaz-boom, arcos de tiro, movimiento previsto, todo se introducía en el corazón del cerebro mecánico del acorazado. Mientras tanto, en los barcos japoneses, la ansiedad se tensaba como un alambre. Sus comandantes sabían que los estaban cazando. Los vigías miraban la bruma hasta que les ardían los ojos. Radiooperadores interceptaron comunicaciones americanas. Escuchaban a los lobos congregarse. Por la tarde, el grupo de tareas acortó la distancia drásticamente. Aunque el horizonte temblaba con el calor, en el radar el enemigo era nítido e implacable. Ya no era una huida lenta, sino una carrera desenfrenada contra lo inevitable. Los hombres del KATORI veían la estela espumosa tras ellos. Sabían que la doctrina japonesa no servía de nada a esa distancia. En sus cartas de navegación, tal distancia era teórica, no bélica. Estaban sin tiempo, sin suerte y pronto, sin refugio. Detrás, la laguna de Truk ardía. Delante, los cañones americanos esperaban y el océano no ofrecía refugio.
Al inicio de la tarde, las posiciones estaban establecidas. En el USS Iowa, los artilleros se ubicaron tras los mamparos blindados. Los oficiales comunicaron la orden de fuego por escaleras de acero y tubos de voz. En las entrañas del barco, las bolsas de pólvora eran izadas cual cargamento sagrado. 6 cargas de seda para cada enorme cañón de 16 pulgadas, tratadas con respeto casi ritual. Si una chispa rozaba la pólvora, la torreta entera desaparecería al instante. Cada miembro de la tripulación lo sabía. Arriba, en el director de tiro, los operadores no veían por lentes de cristal, sino la constante señal del radar de control de tiro Mark 8. Vieron al Katori huir, arrastrándose por una cuadrícula como un fantasma atraído a una trampa. La distancia era de 32.000 yardas, una extensión que superaba la visión humana directa. A simple vista, el enemigo no existía, pero el cerebro mecánico bajo cubierta sabía que sí. Cuando llegó la orden, abran fuego, el Iowa desató su salva inicial. 3 cañones rugieron de la torreta central, cada proyectil más pesado que el motor de un coche. La nave se ladeó por la onda expansiva y los marineros de cubierta se agacharon instintivamente ante la brutal sobrepresión. Los escudos vibraron, la pintura se ampolló por el calor. Una columna de humo y fuego, girando, se extendió por la cubierta y ascendió al cielo, semejante a un gran nubarrón. Durante casi un minuto, el océano volvió a estar en silencio. Luego, en el horizonte, un geyser de agua estalló junto al Katori. Casi un acierto. El radar midió el impacto al instante, enviando correcciones a la computadora de tiro. La máquina chasqueaba y murmuraba como animal irritado. Una segunda salva retumbó. Esta vez, los proyectiles cayeron más cerca, encuadrando al crucero con enormes columnas de agua que sacudieron su casco. Los artilleros japoneses giraban sus cañones con desesperación, pero las miras ópticas no podían fijar más que la neblina. Sus telémetros no podían calcular ángulos ocultos por la curvatura de la Tierra. En el Katori, oficiales gritaban órdenes entre el rugido de tuberías de vapor rotas. El humo picaba los ojos. Los marineros corrían por cubiertas resbaladizas. Dispararon, más por desafío que por esperanza. Sus proyectiles de 5 pulgadas se arquearon inofensivamente. Luego llegó la tercera salva. Un proyectil se estrelló contra la superestructura central del Katori, detonando con una violencia contundente. La metralla atravesó los mamparos de acero, destrozando los compartimentos como papel. Los incendios estallaron, alimentados por las tuberías de combustible rotas. Las comunicaciones cesaron. El puente parpadeó con luces de emergencia. En ese momento, los marineros japoneses se dieron cuenta de algo horrible. El enemigo no necesitaba verlos. Ojos invisibles guiaban cálculos invisibles y el océano a su alrededor de repente se sintió mucho más pequeño. Bajo la tormenta de explosiones, la condición del Katori empeoraba al instante. El capitán del crucero, un veterano con décadas en el mar, se mantuvo firme en su puente que se derrumbaba, dando órdenes con calma entre humos asfixiantes. Los equipos de control de daños bajaron corriendo, arrastrando mangueras, sellando escotillas y combatiendo los fuegos. Vapor siseó por las tuberías. Los mamparos gimieron. El acero se deformó por el calor. Cada minuto era crucial. Al contemplar a su buque insignia en peligro, el destructor Mikazuki se lanzó a la línea de fuego, actuando como un perro guardián leal. Su capitán sabía que no podía ganar, pero podría retrasar la llegada de la muerte. Aceleró los motores a tope, desplegando una densa cortina de humo sobre el océano, una desesperada estratagema para frustrar la solución de tiro americana. En su puente, los oficiales tensaron sus rostros y alistaron torpedos. Quizás, solo quizás, un impacto podría castigar a los cazadores. El radar estadounidense vio a través del humo. Mientras el Mikazuki cruzaba la proa del Iowa, los cruceros pesados Nueva Orleans y Minneapolis abrieron fuego. Sus proyectiles de 8 pulgadas, más pequeños pero rápidos, cruzaron con fuego la superestructura del destructor.
la tripulación se encogió al ser rasgados compartimentos por fragmentos de acero. A través del humo, los vigías japoneses vieron destellos anaranjados mucho más allá del horizonte, cada destello marcando la llegada de otra salva americana. Aún así, el Mikazuki se negó a retirarse. Con los tubos alineados, lanzó un abanico de armas mortales de largo alcance al oleaje del Pacífico. No eran juguetes. Los torpedos lanza larga podían destripar un acorazado. La tripulación americana contuvo el aliento. Pero aquí, la tecnología decantó la balanza. Aviones sobrevolaban como halcones, detectando las estelas de los torpedos y transmitiendo correcciones por radio. El USS Nueva Jersey viró a estribor, su proa esquivó las estelas brillantes. Las armas pasaron inofensivamente por la espuma. Luego, la marea se hizo cruel. Una andanada certera rasgó el casco del Mikazuki, creando un cráter ardiente entre las cubiertas llenas de munición. Sus polvorines estallaron con un sonido como si la tierra se abriera. El destructor se combó, se partió y se quebró por la mitad. Los marineros que saltaron por la borda se encontraron rodeados de llamas flotantes. En el Katori, la supervivencia se evaporó. Los proyectiles abrieron sus salas de máquinas. Se fue la energía. Las bombas se detuvieron. Sin propulsión, la extinción de incendios colapsó. El crucero se escoró a babor al inundarse los compartimentos sin control. Los cañones americanos no mostraron piedad. Era una guerra sin testigos. Cuando la orden de abandonar el barco resonó en los pasillos, muchos marineros japoneses se negaron. Su cultura les inculcó que morir era honroso. La rendición era vergüenza. Algunos, fusiles en mano, incluso en el agua. Al acercarse destructores americanos para rescatar supervivientes, los recibieron con cuchillos y puños. Horrorizados, los marineros se retiraron. El mar reclamó hasta el último hombre. En momentos así, la tecnología no era solo una ventaja. Era como la gravedad, una fuerza imparable de la que ni el entrenamiento ni la valentía ni el sacrificio podían escapar. Con el Katori ardiendo tras ellos y el Mikazuki aniquilado en un violento destello, solo un gran buque de guerra japonés aún tenía la oportunidad de escapar, el destructor Nowaki. Más pequeño, más ligero y mucho más rápido que cualquier acorazado, exprimió sus motores al máximo. La popa agitaba espuma blanca, superando los 35 nudos y corriendo hacia el norte, hacia los chubascos que se veían en el horizonte. Dentro de sus máquinas, marineros paleaban combustible con urgencia frenética. Un paso en falso significaba quemaduras o algo peor. Pero el Iowa y el Nueva Jersey se negaron a dejarlo ir. Sus cañones se elevaron al máximo, lanzando proyectiles al cielo en trayectorias que parecían imposibles para el ojo humano. Minutos después, columnas de agua estallaron en torno al destructor. Incluso sin impactos directos, la metralla barrió su superestructura, hiriendo a hombres y arrancando antenas. Los artilleros del Nowaki respondieron a ciegas, por deber más que por esperanza. El radar americano rastreaba cada impacto, ajustando la puntería con precisión. Entonces, ocurrió lo que los historiadores aún mencionan. Una salva cayó tan cerca que encuadró al Nowaki a más de 35.000 yardas, a más de 32 kilómetros. Ningún acorazado había encuadrado un objetivo a tal rango en combate. El propio océano pareció estremecerse. Fue como si el horizonte se extendiera y aplastara a un insecto en fuga. Nubes y lluvia envolvieron al destructor por completo. Las señales del radar se perdieron en el ruido. La velocidad lo salvó, el blindaje no. Desapareció en la tormenta, maltrecho, herido y aterrorizado. En las cubiertas estadounidenses, nadie vitoreó. Simplemente registraron la distancia, confirmaron los ecos del radar y se prepararon para virar al sur. El mensaje ya estaba grabado con humo. La distancia ya no ofrecía protección a la Armada Imperial. La distinción entre cazador y presa se borró.
Los barcos, aunque lejos de la vista, ya no estaban fuera del alcance estadounidense. Cuando los últimos ecos de los disparos se desvanecieron, el significado de la contienda se asentó como ceniza. Por décadas, la estrategia naval nipona se centró en una única y gloriosa visión: un choque decisivo a distancia manejable, con artilleros expertos, tripulaciones disciplinadas y torpedos devastadores aniquilando la línea de batalla enemiga. Creencia arraigada en herencia, tradición y la asunción de que ambos lucharían dentro de la vista humana. Pero los disparos de ese día demostraron algo aterrador. La guerra evolucionó silenciosamente, superando binoculares e instinto. La precisión del radar unió matemáticas y pólvora, permitiendo a los acorazados estadounidenses golpear mucho antes de que la óptica japonesa distinguiera una silueta. Los oficiales, expertos en leer salpicaduras, hallaron sus herramientas inútiles. Sus tácticas cuidadosamente ensayadas se disolvieron ante un sistema de armas que no requería ninguna confirmación visual. De vuelta en Tokio, informes fragmentados llegaban al cuartel general. Al principio, la incredulidad teñía todas las discusiones. ¿Cómo impactaban los proyectiles con tal precisión, desde distancias absurdas? Los ingenieros estudiaron los informes y vieron que Japón no tenía el equipo ni la capacidad industrial para replicar tales sistemas rápidamente. Aunque las mejoras fueran viables, la escasez de combustible, las fábricas escasas y las pérdidas de convoyes frustraban toda esperanza. Por primera vez, los altos mandos susurraron lo impensable. El espíritu de lucha no acortaría la distancia, el coraje no curvaría las trayectorias y años de entrenamiento eran inútiles si el enemigo te mataba antes de verlo. Como una puerta que se cierra, la era del duelo naval tradicional terminaba. El radar destrozó suposiciones tan arraigadas que Japón no pudo recuperarse. En solo 90 minutos, la tecnología de EE-U no solo hundió buques, hundió una doctrina. Y cuando una doctrina perece, imperios completos la siguen en su caída. Cuando el humo se disipó y el grupo de tarea 50.9 regresó al horizonte en llamas, algo sutil y extraño perduró en esas cubiertas de acero. La tripulación del USS Iowa y USS Nueva Jersey realizó el enfrentamiento de superficie más lejano y preciso en la historia naval. Probaron que sus poderosos cañones aún eran útiles en la guerra moderna. Pero fuera de esa breve ventana de truenos rugientes y acero cayendo, el mundo ya estaba cambiando más rápido de lo que se daban cuenta. La aviación naval aplastó Truk antes de que llegaran los acorazados. Aviones de combate desmantelaron defensas. Torpedos, desde nubes, hundieron transportes inalcanzables a proyectiles. Submarinos acechaban rutas, asfixiando las líneas vitales de Japón. El radar no solo guiaba la artillería, sino flotas. La batalla decisiva soñada por Japón se había trasladado a los cielos. Irónicamente, fue la última vez que el Iowa y el Nueva Jersey dispararon a barcos en la Segunda Guerra Mundial. Después, sus funciones cambiaron a tareas de escolta, bombardeo de costas y barreras antiaéreas. Sus inmensos cañones, más símbolos que herramientas, tronaron mayormente contra playas y fortificaciones, no contra flotas rivales. Los mayores acorazados japoneses, para tales duelos, nunca intercambiarían andanadas con sus pares estadounidenses. En cambio, encontraron su fin bajo enjambres de bombas y torpedos lanzados desde portaaviones, armas nacidas de una nueva era. Décadas después, los buques clase Iowa tuvieron una breve segunda vida, lanzando misiles en conflictos distantes. Pero cada vez, su propósito se alejaba más de los estruendosos duelos para los que fueron construidos. Hoy, descansan como gigantes de museo. Silenciosos y grandes recordatorios de cuando el acero, el vapor y la computación analógica dominaban los mares. Durante 90 minutos cerca de la laguna de Truk, los acorazados se erigieron en la cima de la guerra naval por última ocasión y el récord que fijaron ese día tal vez nunca sea superado, ya que ninguna marina volverá a edificar armamento como este.